Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Bien, nuestro pasaje de hoy abarcaría solamente los versículos 21, pero me gustaría comenzar con el versículo 17 para recordar el pasaje de la semana pasada. Dice así el apóstol, dice así Lucas, en cuanto a la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y toma y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por este día, por este tiempo, Señor, por los hermanos que han venido, y te pedimos por aquellos que no están, Señor. Rogamos por la salud de aquellos, Señor, que están pasando un momento delicado, pero en este momento en especial te pedimos por nuestros corazones que van a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos confrontes, Señor, y también que puedas guiarnos a través de ella, Señor, y de tu Espíritu Santo, Señor, a la verdad. Te pedimos esto, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Yo sinceramente no sé mucho en cuanto a la historia, ¿sí? Ahí, Argentina. Tengo ahí en casa a una persona que todo el tiempo me está hablando acerca de lo que aprende en cuanto a la historia, que es mi hermano Franco. Lee mucho en cuanto a historia, lee mucho en cuanto a la historia argentina, le encanta, nos llena la cabeza en cuanto a un montón de cosas que él va aprendiendo. Y él se da cuenta que nosotros mucho no sabemos a veces, y lo que hace es preguntarnos cosas que él sabe con la intención de lucir sus conocimientos. Digo esto porque quizás cuando vamos a Hechos capítulo 21, hay algo interesante que podemos notar. Que de la misma manera que Franco puede conocer mucho en cuanto a la historia, nosotros también conocemos a uno de los personajes históricos más grandes en la historia argentina, que es Manuel Belgrano, ¿no? Y si bien conocemos un montón de cosas y acciones que él ha hecho y ha realizado por el beneficio de la nación argentina, entendemos que él fue uno de los próceres, y es uno de los próceres argentinos que conocemos, que ha sacrificado un montón de su propia vida con tal de preservar la unidad y de formar obviamente el país en el cual estamos hoy. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque acá en el pasaje que observamos hoy, quizás no lo vamos a ver de forma tan detallada, porque eso se ve la semana que viene, en el versículo 26 en adelante. Hay una persona que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, él entendió que él tenía que renunciar a su propio orgullo y actuar con humildad para preservar la unidad de la iglesia. Ahora, desde el versículo 26, del versículo 17 al 26 inclusive, vamos a observar a algunas situaciones que van pasando en el pasaje, que no solamente competen a la iglesia, no solamente competen a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Jerusalén, sino también al apóstol Pablo. Y son actitudes que ellos tenían, ¿sí? Acciones que ellos mostraron y manifestaron con tal de preservar y resguardar la unidad de la iglesia. Ahora, el versículo 17 quizás
si nos situamos un poco en lo que está pasando, el apóstol Pablo llega a Jerusalén y me llama la atención la primera actitud que lo vieron la semana pasada, que es la reacción que tuvo la iglesia. La iglesia los recibe con gozo, al apóstol Pablo, a su equipo en su tercer viaje misionero, y lo primero que hacen es escuchar lo que el apóstol Pablo tenía que decir. Comienza él a dar un informe acerca de lo sucedido en su tercer viaje misionero, y lo llamativo, lo interesante, incluso lo hermoso de este pasaje, no es solamente que la iglesia los recibe con gozo, sino que los líderes lo primero que hacen es escuchar al apóstol Pablo, y la reacción que ellos tienen es dar gloria a Dios por lo sucedido. Es decir, que los líderes de la iglesia, incluso las personas que lo reciben, al apóstol Pablo y a su equipo misionero, no actúan alabando las cualidades del apóstol Pablo. No alaban su ministerio, no alaban lo que él había hecho, sino que lo que hacen es dar gloria a Dios. El versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Y acá entra el conflicto. Y dice, ya ves, hermano, cuántas cosas, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son fanáticos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahora, acá nace el problema. No solamente observamos que la iglesia y los líderes de la iglesia actúan de forma tan sabia y espiritualmente que reciben al apóstol Pablo con gozo, con alegría. No solamente lo escuchan, sino que también esperan que él dé su informe. Y lo primero que hacen es alabar y dar gloria a Dios por su ministerio. Pero lo interesante de nuestro texto comienza en el versículo 21. Hay un informe que ellos habían recibido en cuanto a personas que eran fanáticos o celosos por la ley, judíos que se estaban convirtiendo en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, lo primero que quiero que observemos en nuestro texto es preocupación. Los líderes de la iglesia manifestaron preocupación por el apóstol Pablo, por estos judíos que se habían convertido, pero también preocupación por un problema que podría llegar a venir y que podría desembocar en una desunidad, desunión en la iglesia, partir la unión que ellos venían trabajando año tras año en el ministerio. Pero no solamente hay preocupación, sino que los versículos más adelante, no solamente ellos se preocupan para guardar la unidad, sino que ellos aconsejan. Ellos escuchan la situación y aconsejan de forma sabia lo que estaba pasando. Ahora, finalmente, el apóstol Pablo termina actuando en humildad, reconociendo y humillándose, diciendo, no importa si estoy de acuerdo o no con la situación, yo escucho el consejo de forma sabia. No importaba si él estaba de acuerdo o no con lo que le estaban pidiendo, sino que él obedece al liderazgo de la iglesia. El propósito de todo esto es poder guardar la unidad de la iglesia. Ahora, en la preocupación del versículo 21 hasta el versículo 22, dice así, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Ahora, preocupación. Notemos acá que hay un corazón de parte de los líderes de la iglesia, de Jacobo, de aquellos que lideraban, de los ancianos ahí en Jerusalén, pero no les importó primero la situación. Les importó primero escuchar el informe de Pablo. Cuando lo llaman, lo dejan que hable, lo dejan que exprese lo que había sucedido. Dejan ahí el tiempo para que el apóstol Pablo pueda abrir su corazón y contar todo lo que él había pasado, cómo el Señor había obrado. Y una vez que terminó todo eso, una vez que el apóstol Pablo pudo dar su informe a la iglesia, a los líderes, lo que hace la iglesia es glorificar a Dios, pero manifestar preocupación. Le comentan lo sucedido, no lo interrumpen, sino que le comentan lo que había sucedido, el informe que ellos habían recibido, lo que estaba escuchando acerca de judíos que eran fanáticos de la ley.
Ahora, el problema que acá observamos, la situación que acá observamos, es que era un problema potencialmente grave. Todavía no era un problema en sí, sino que podría ser un problema potencialmente grave. Podría agravarse muchísimo más. Y para resolver esta situación, ellos necesitaban la ayuda de Pablo. De nada servía que ellos puedan meterse en la situación y quizás resolver de alguna manera la situación. Sin la ayuda de Pablo esto no se podría llevar a cabo. Ahora, esta idea de estos fanáticos de la ley, estas personas que eran celosas por la ley, eran personas que todavía, a pesar de haber pasado de muerta a vida, de haber conocido y aceptado a Jesús y de haber cambiado su vida en muchos aspectos, eran seguidores de Jesús, eran cristianos, pero a pesar de eso, todavía seguían siendo leales a algunos aspectos ceremoniales de la ley. Ahora, mi pregunta frente a esto es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón en Hechos encontramos a personas que eran cristianas, pero aún a pesar de ser judíos cristianos, eran judíos que seguían obedeciendo mandatos de la ley? Fíjense que el texto lo aclara. Eran personas que circuncidaban a sus hijos, incluso habían observaciones en cuanto a las costumbres que ellos tenían, que ellos seguían obedeciendo y practicando. Ahora, la razón, primeramente, es porque ellos estaban convencidos de que había sido Dios quien había establecido los rituales y estas costumbres. Pero segundo, también porque los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén no se habían oponido, ¿no?, a la situación, a esta continuidad de las prácticas que ellos tenían. Ahora, quizás podríamos realizar un paréntesis frente a esto. ¿Por qué razón? Porque muchos debemos entender que lo que sucede en Hechos es una transición de lo que es el antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Por lo tanto, en medio de esta transición, en medio de este proceso, Dios mismo fue tolerante. Y Dios mismo estaba siendo tolerante durante esta transición, sabiendo que era muy difícil para cristianos judíos que se estaban convirtiendo en romper con todo su pasado. Ahora, estos rumores que estaban sucediendo, lo que estaban haciendo era afectar de alguna manera con la unidad que tenía la iglesia. Por lo tanto, los ancianos, de forma sabia, exponen el problema que les preocupaba y advierten a Pablo sobre estas personas, sobre estos fanáticos de la ley. Ahora, estos habían afirmado que Pablo lo que estaba haciendo era enseñar a todos los judíos que estaban entre los gentiles, a no seguir la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué importaba tanto? ¿No? Mi pregunta frente al texto era, ¿por qué importaba estos rumores? Porque claramente afectaban primeramente con la unidad de la iglesia, entre judíos, incluso con los gentiles. Y no solamente esto, sino que también afectaba en la evangelización en medio del libro de Hechos. Claro, la iglesia de Jerusalén, situada en Israel, perseveraba en la evangelización, perseveraba proclamando el evangelio. Y en medio de todo esto, seguramente esta acusación contra el apóstol Pablo, que también involucraba a los cristianos judíos que se habían convertido y a los líderes, representaba una grave amenaza para todos los esfuerzos que la iglesia en Jerusalén hacía año tras año por evangelizar a los judíos incrédulos. Ahora, falsas o no, estas acusaciones, por más que presenten una amenaza, lo que los llevó acá a los líderes es actuar, a tomar una decisión. Por eso en el versículo 22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se va a reunir porque van a escuchar que has venido. En otras palabras, lo que le están diciendo es, tenemos que hacer algo. ¿Por qué razón tenemos que hacer algo? Porque si nosotros no actuamos y no nos adelantamos al problema, la gente va a saber que viniste porque no podemos esconderte por mucho tiempo. Incluso ya hay rumores, seguramente, de que muchos están diciendo que el apóstol Pablo ya llegó y seguramente va a comenzar este problema. Ahora, se debía tomar decisiones. No solamente hablaba de preocupación, no solamente hablaba de un liderazgo que se gozó, sino también un liderazgo que tomó decisiones.
Y más ahí en los versículos 23 en adelante podemos observar el consejo frente a la situación. Pero antes de pasar a nuestro segundo aspecto, nuestra segunda actitud para poder guardar la unidad de la iglesia, quisiera retomar el primer punto, que es en cuanto a la preocupación, ¿no? Porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados quizás a preocuparnos por las necesidades de otros. Incluso muchos de nosotros, quizás cuando observamos algunas cuestiones dentro de la iglesia que pueden lastimar la unidad de la iglesia, lo pasamos por alto. Ahora, fíjense que seamos líderes o no. Fíjense que podamos ser personas que estén expuestas en algún ministerio o no. Todos somos responsables de poder guardar la unidad de la iglesia. Los líderes acá, los ancianos de la iglesia, lo que hicieron fue preocuparse. Y mi pregunta es, ¿qué corazón tenemos nosotros cuando hay murmuración? ¿Qué corazón tenemos nosotros cuando hay comentarios que pueden lastimar a hermanos de la iglesia? Ahora, esta actitud que tomó el liderazgo de la iglesia, los ancianos, Jacobo y estos ancianos, habla muy bien de ellos. Porque fueron personas que no solamente actuaron, sino que fueron personas que ellos, de forma sabia, con un corazón sincero y honesto, se preocuparon por el apóstol Pablo, pero también por la iglesia, por la salud espiritual y la unidad de la iglesia. Ahora, ¿me importa cómo viven los hermanos en armonía? ¿O me da igual que los hermanos discutan, opinen diferente, se peleen? ¿Qué es y cuál es la actitud que yo tengo frente a esto? Pero no solamente podemos observar acá la preocupación que ellos tenían, sino el consejo. Porque ellos se preocuparon por la situación, actuaron frente a la situación, sino que también lo que hicieron fue aconsejar al apóstol Pablo. Y quisiera que notemos algo. Ellos lo primero que hicieron, y son algunos aspectos importantes para la consejería. Muchos piensan que para poder aconsejar a otros cristianos tenemos que tener un rango. Nosotros podemos, de alguna manera, estudiar la palabra de Dios y aconsejar a hermanos de forma sabia. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar. Porque fíjense que lo que hicieron ellos fue escuchar al apóstol Pablo, le abrieron su corazón mostrándole preocupación frente a la situación, pero lo escucharon. Y me remonto ahí al Antiguo Testamento, al libro de Job, donde lo que hicieron los amigos de Job fue por muchos días no decir ni una sola palabra frente al sufrimiento que Job tenía. Lo vieron ahí a su amigo dolorido, sufriendo, llorando, sin decir ni una palabra, lamentándose por la condición en la que estaba. Los amigos, ¿qué hicieron? Se acercaron y no hicieron nada, no dijeron nada, lo acompañaron. Seguramente lo escucharon. Y acá, de la misma manera, los líderes de la iglesia no solamente se preocuparon por la unidad de la iglesia y por la salud espiritual del apóstol Pablo, sino que también lo que hicieron fue escuchar y aconsejar. Escuchar el problema y aconsejar. Ahora, existe una preocupación por otros en la consejería, un aspecto significativo. No solamente existe un tiempo de escuchar la situación, sino que también luego de eso ellos analizan y luego aconsejan. Muchos de forma impulsiva piensan que pueden aconsejar de forma inmediata la situación. Y yo quisiera contar una anécdota que he tenido con un amigo. Hace muchos años estábamos ahí en el Instituto Bíblico estudiando, ¿sí?, teología ahí en San Miguel del Monte, en Palabra de Vida. Y uno de mis amigos estaba sufriendo una situación bastante importante, ya en nuestro tercer último año, y justo dio la casualidad de que yo estaba leyendo un libro exactamente de lo que él le estaba pasando, exactamente el mismo punto, lo mismo. Y cuando yo lo empecé a escuchar, dije, esta es la mía. Acá me puedo lucir, acá puedo comenzar a contarle, a aconsejarlo. Y sin terminar de que él me hable, yo quizás empecé a hablar, a
arriba casi de él, a contarle, a contarle lo que estaba pasando, a darle algunos consejos, algunos tips ahí, y lo veo que a él no me estaba prestando atención. Se le comienzan a caer las lágrimas y me abraza. Y ahí en mi mente dije, no entendí nada. Él lo único que quería y lo único que deseaba era alguien que lo escuche y un abrazo. Y muchas veces nosotros, frente a la consejería, lo que pretendemos es sacar a relucir nuestros conocimientos, sacar a relucir todo lo que nosotros conocemos frente a algunos temas. Y decir, wow, mirá lo que sabe este hermano. Y quizás lo que muchos necesiten es preocuparse, escuchar, y si queda tiempo, guiarlo en la palabra de Dios. Ahora, los ancianos, de alguna manera, ¿no? Acá en el texto nos muestran que ellos tenían temor de un posible enfrentamiento que podían llegar a tener estos fanáticos de la ley que estaban desinformados por la situación con el apóstol Pablo. Y para evitarlo, sugirieron una solución, un arreglo. Se adelantan el problema. Fíjense lo que dice el versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un voto. Específicamente es el voto nazareno. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora vamos a observar determinadamente y de forma tranquila el texto, porque notamos algo, que lo que ellos estaban proponiendo al apóstol Pablo no era quizás un sacrificio de forma conveniente para que el apóstol Pablo evite el problema, sino que le estaban proponiendo un sacrificio con el propósito de que él también pueda manifestar una actitud humilde, un corazón humilde. Ahora, le informaron al apóstol Pablo que había 4 hombres de forma específica que tenían una obligación de cumplir este voto, ¿no? Un voto nazareo. Este voto, si bien tiene muchas implicaciones del Antiguo Testamento y se describe ahí en Números capítulo 6, en resumen, este voto lo que era simbolizaba una total separación para Dios. Hay un montón de implicaciones que quizás no vamos a mencionar, pero básicamente es eso. Ahora, lo que le están proponiendo al apóstol Pablo no es solamente que él participe en esa ceremonia, sino que también él pueda pagar gastos de esa misma ceremonia. Porque fíjense lo que dice el texto. Hay 4 hermanos que tienen esta obligación de cumplir el voto, seguramente eran judíos cristianos, y dice, bueno, acompáñalos, tómalos contigo y purifícate con ellos. Y aclara, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Ahora, ¿por qué le están diciendo todo esto? Porque de esta manera van a observar que el apóstol Pablo, aún a pesar de ser un apóstol que predicaba a judíos, pero específicamente a gentiles, él todavía seguía teniendo una devoción de alguna manera hacia la ley, hacia estos ritos que ellos realizaban. Recordemos, es un libro en un proceso de transición. Ahora, lo interesante de esto es observar algo, que Jacobo añade algo ahí al final en el versículo 25. Y esta importante aclaración está relacionada con lo sucedido ahí en el concilio de Jerusalén, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Ahora él les dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito la carta del concilio determinando que no guarden nada de esto. No es necesario que los gentiles, cristianos convertidos, guarden los ritos de la ley. Determinando que no guarden nada de esto, solamente, parafraseando de alguna manera, lo que ellos habían dicho en el concilio, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora, al recomendar esto, esta acción que ellos tenían que realizar de parte del apóstol Pablo, los ancianos de ninguna manera estaban derogando el decreto que habían establecido anteriormente. Pero quizás podemos observar acá en el texto
no solamente que había preocupación, no solamente que hubo una iglesia que escuchó, una iglesia que aconsejó, sino que nada de esto hubiera servido si el apóstol Pablo no hubiese puesto de su parte. Es decir, que si el apóstol Pablo no hubiese estado de acuerdo y no hubiese querido, todo este plan que ellos y este consejo que ellos tenían se hubiese roto por completo. Hubiese habido problemas, amenazas graves ahí en la iglesia, hubiese comenzado una gran división. Pero el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo que nosotros conocemos, hay que da su currículum extenso ahí en Filipenses capítulo 3. Lo que hace acá de forma interesante es agachar la cabeza, escuchar el consejo y ser humilde obedeciendo al liderazgo de la iglesia. Al apóstol Pablo no le importó si él estaba de acuerdo o no. El versículo 26 describe que él obedece. Dice acá que él tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ahora pensemos en un momento en la actitud del apóstol Pablo. Pensemos en que él no solamente escucha la situación, escucha el consejo, y cualquier otra persona hubiese dicho, no, esto es mentira. Yo estoy completamente en desacuerdo con esto porque yo no hice nada de esto. ¿Cuántos de nosotros nunca nos ha pasado esta situación, no? De ponernos ahí en una situación donde nosotros no tuvimos nada que ver, no hicimos nada y aún así tuvimos que ir y disculparnos y buscar ser los principales en recuperar la armonía en una relación. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Él quizás no había hecho absolutamente nada, pero tuvo que agachar la cabeza, ser humilde, someterse y respetar la autoridad de los líderes de la iglesia y obedecer. Ahora me llama la atención algo de todo esto, que el apóstol Pablo mostró humildad con esta actitud y mostró deseos de unidad. Mostró que él era un apóstol no solamente conocedor, sino era un apóstol, alguien que vivía lo que enseñaba. Después de haber venido de un largo viaje, de su tercer viaje misionero, seguramente él dijo, bueno, tengo tiempo para descansar. Él lo que hizo fue mostrar con esta actitud un corazón humilde. Ahora, esta humildad en escuchar el consejo, observamos que el apóstol Pablo era un creyente maduro porque escuchó el consejo. El apóstol Pablo tenía un corazón humilde porque escuchó y actuó conforme al consejo, pero también que el apóstol Pablo era una persona sabia y no necia porque escuchó el consejo. Y quizás muchos de los cristianos, muchos de nosotros que estamos acá, estamos convencidos que a cierta edad ya no tenemos que pedir más consejos. A cierta edad de nuestra vida cristiana, esto como que caduca. Ya somos personas sabias, maduras, avanzadas espiritualmente y no necesitamos pedir consejo. Pero el apóstol Pablo nos enseña el camino correcto. Todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos que nos aconsejen, todos necesitamos una guía a la verdad de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos hoy en día con un corazón completamente orgulloso y negado en decir, ¿quién es este hermano para aconsejarme? ¿Quién es este hermano para decirme lo que yo tengo que hacer? Tenemos que ser personas más sabias en aprender a escuchar el consejo, en aprender a humillarnos, en aprender a ser humildes y poder actuar conforme a esa humildad. Ahora mi pregunta para terminar es ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar en nuestras vidas con tal de preservar la unidad de la iglesia? Muchos, por orgullo y buscar tener la razón, destruyen la unidad de la iglesia
y manifiestan ser cristianos inmaduros, necios, que no les preocupa para nada la salud espiritual de la iglesia. No sabemos si el apóstol Pablo estaba de acuerdo o no con la situación, pero lo que sí sabemos, y lo que nos deja muy en claro acá Lucas en su relato, es que el apóstol Pablo fue un cristiano humilde en escuchar el consejo, en someterse a la autoridad de la iglesia y en obedecer. En que la iglesia fue una iglesia que buscó recibir al apóstol Pablo con gozo, alegría y glorificando a Dios por la obra que había sucedido. Pero aún así también había líderes en la iglesia que fueron personas que escucharon, se preocuparon, decidieron y actuaron y aconsejaron bíblicamente con el propósito de que la iglesia permanezca unida, que la iglesia permanezca siendo y persevere siendo una. Ahora, mi pregunta es, nosotros, ¿qué de todo esto y en qué de todo esto estamos fallando? ¿En cuál de todas estas cosas nosotros hoy no estamos viviendo? ¿En escuchar? ¿En no vivir? ¿En no preocuparnos? ¿En no tener humildad? ¿En no saber cómo aconsejar? ¿En cuál de estas áreas, en cuál de estas actitudes nosotros hoy no estamos siendo cristianos efectivos? Y creo que es momento, seguramente, de que Dios pueda trabajar en estas áreas, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Oramos, Padre. Primeramente te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos verdad, confrontación, consejo,